Hoy estaremos abordando el tema Mi espíritu, mi responsabilidad. ¿Sabía usted que cuando nosotras tenemos control de nuestra alma, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestra voluntad, es mucho más fácil poder tener una conexión con el Espíritu Santo de Dios y por lo tanto nuestro espíritu se fortalecerá y crecerá? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy en su programa de Plena y Bendecida. Muy buenos días, gracias por ser parte de esta comunidad. Bienvenida a su programa Plena y Bendecida. Les saluda su amiga y hermana Ligia de Dávila. Hoy tendremos un tema central muy importante, mi espíritu, mi responsabilidad, y tendremos a una extraordinaria invitada, Ana María Sea. Ella es una mujer que ha trabajado en el reino por muchos años y estoy segura que su experiencia y lo que nos va a compartir será de mucha bendición para todas nosotras. Este es el último programa de una serie de programas donde aprendimos a autodescubrirnos y a saber quiénes somos en el Señor. A continuación, vamos al segmento de Salmoterapia. Póngase cómoda porque tendremos un extraordinario programa. Qué gusto estar de nuevo con ustedes, creciendo y aprendiendo integralmente. El día de hoy vamos a aprender de una emoción muy contagiosa. Ya verán por qué. Les saluda Raquel Sandoval de Alvarado. Bienvenidas. Esta es una emoción que nos aporta bienestar, felicidad y nos invita a sonreír. Además, nos ayuda a tener buenas relaciones interpersonales porque es bien sabido que es mejor pasar un momento alegre que amargo. La alegría se produce en el cerebro, pero se refleja en todo nuestro cuerpo, especialmente en nuestro rostro. Esto debido a que la alegría va acompañado de su incondicional amiga, la sonrisa. Y es por eso que a nivel mundial se celebra el Día de la Alegría el 1 de agosto. En Salmo 34:5 dice: los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Aquí podemos encontrar la clave de la alegría. Porque aunque ustedes no lo crean, la alegría no depende de los bienes que tengamos, tampoco de nuestro trabajo, amigos e incluso familia, sino más bien depende de Dios. Eso sí, debemos tener en cuenta que la búsqueda de la alegría sí depende de nosotras. El salmista dice, los que buscan su ayuda. Eso quiere decir que depende de nosotras y a quien busquemos, así serán los resultados que obtendremos. El estar radiantes de alegría nos ayuda a estar plenas y vivir bien, recordando siempre que es Dios el que nos da la alegría. Y como en un inicio les decía, la alegría se refleja en todo nuestro cuerpo. Una persona feliz es más saludable físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Eso no quiere decir que por todo nos riamos o que todo el tiempo nos estemos riendo. Pero es necesario reírnos de vez en cuando, porque así transmitimos la alegría. Ahora, tómense un momentito para pensar en aquella persona que tiene una risa contagiosa. Y estoy segura que se reirán. La alegría tiene muchos beneficios. Les menciono solo 5. Reduce el estrés, la presión arterial baja, relaja y rejuvenece. Está demostrado que tiene un potente poder analgésico. Brinda un bienestar mental, mejorando el rendimiento en el entorno social. Hacemos ejercicio porque al reírnos
nos movemos aproximadamente 400 músculos. No hay excusas. Con tu sonrisa, ilumina donde vayas y donde estés. Dios te quiere ver radiante de alegría a través de un rostro sin sombra de vergüenza. Dios te quiere ver radiante de alegría con un rostro sin sombra de vergüenza. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de los salmos que nos ayudan y nos enseñan a validar nuestras emociones ante el único que lo debemos hacer, nuestro amado Jesús. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y crear siempre memorias de luz con Salmoterapia. ¿Cómo se ha dado cuenta que a través de la salmoterapia usted puede sanar su corazón? Estamos utilizando o está utilizando Raquelita una técnica de arte terapia y de lettering para que usted a través de poder dibujar, de poder expresar, usted pueda totalmente sanar aquellas emociones que han sido lastimadas a través de su vida. Y hoy tengo un gran privilegio. Tengo el gusto de conocer a mi invitada especial desde hace muchos años y ella llegó en un momento importante de mi vida. Ella fue la que de alguna manera me despertó el anhelo y el deseo de iniciar un proceso de restauración en mi ser integral. Para mí es un gusto de verdad poder presentar a Ana María Sea. Ana María, Ani, como cariñosamente te conocemos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que tienes muchas cosas que hacer, sin embargo te tomaste un poquito de tiempo para poder estar aquí en el programa Plena y Bendecida. Gracias, Ligia, gracias por la invitación y de verdad yo me siento muy agradecida con Dios por este caminar tan hermoso que ha sido con Él. No siempre ha sido de victoria en victoria, han habido luchas, han habido pruebas, pero todo eso es lo que va fortaleciendo nuestro ser interior. Vamos a estar hablando del espíritu humano, ¿no es cierto? Y es tan importante que nosotros verdaderamente le pongamos atención a nuestro espíritu para hacerlo crecer. Sí, fíjate Ani, que hemos estado caminando durante todos estos programas tratando de enseñarles a nuestras televidentes la importancia de conocer nuestro ser trino. La palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 5:23 habla que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El primer programa, Ani, se trató de somos 100% espíritu y luego estuvimos hablando del alma, que a veces dentro de las iglesias no se logra hablar del alma. Sin embargo, lo logramos hacer, pero creemos que para cerrar con broche de oro esta serie de temas, tú eres la persona idónea para poder hablar cómo podemos nosotros hacer crecer nuestro espíritu humano, entendiendo que cargamos con un alma que como consecuencia va a traer implicaciones a nuestro cuerpo. Fíjate, Ligia, que tú mencionabas la porción más conocida del espíritu, alma y cuerpo de 1 de Tesalonicenses, dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que hay una ocupación para tener tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, pero nuestro espíritu sobre todo, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que la venida del Señor Jesucristo, desde el tiempo de los discípulos, ellos decían el Señor ya viene, y nosotros creemos que el Señor ya viene. Y por eso nos ocupamos de que nuestro espíritu verdaderamente esté libre para poder servir al Señor y que nuestro espíritu sea el que esté gobernando al resto de nuestro ser, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Sí, ahora de hecho todo este proceso para que nuestro espíritu hombre pueda conectarse con el Espíritu Santo de Dios, hay una serie de pasos o de procesos que necesitamos llevar para poder alcanzar esa estatura que habla la palabra. Nosotros tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero hablábamos en los anteriores programas, necesitamos conocer
cómo se manejan todas las áreas para que así nosotros podamos llegar a esa estatura. Y la esperanza de gloria que tenemos es que luego de llegar a esa estatura vamos a regresar al Padre, que es una cosa maravillosa. Pero ¿cómo hacemos crecer el espíritu, Ani? Bueno, mira, en primer lugar tenemos que dedicarle tiempo a nuestro tiempo con Dios. Tiempo especial, porque el único que nos va a hacer crecer el espíritu es la comunión, la relación, lo que es básicamente el espíritu humano, ¿verdad? Que es el lugar de la intuición, la comunión y la conciencia. Entonces, esto nos habla de una relación muy íntima con Dios. Hay en el actual, todo el tiempo, muchos tipos de cristianos. Hay cristianos muy almáticos. Y diría yo que mucho del cristianismo hoy en día se mueve en el alma. Y tenemos que movernos a un nivel más alto, que es el espíritu. Hay inclusive mucho cristianismo moviéndose solamente en el cuerpo, solamente satisfaciendo lo que es la necesidad corporal, sea la que sea. Pero por otro lado tenemos muchas personas moviéndose totalmente en emociones, entonces no puede crecer el espíritu mientras no se le dé el gobierno absoluto al espíritu humano sobre el resto de nuestra personalidad. Entonces, mira, Ligia, cuando decimos esto, sonaría que tenemos entonces que hacer mucho. No, lo que tenemos que hacer es rendirnos al Señor. Decirle, Señor, aquí estoy, con sencillez. La vida cristiana es mucho más sencilla de lo que creemos. Y me hace recordar, porque es muy importante, que veamos cuando un docto en la ley le pregunta a Jesús, dice que la palabra que le fue a buscar de noche, Nicodemo, y le preguntó, ¿cómo es posible que yo entienda lo del reino de Dios? Es que las cosas espirituales con la mente natural no se pueden entender. Y entra en ejercicio nuestro espíritu de hombre que tenemos que entrenar para que aprenda a escuchar verdaderamente a Dios, para poder tener ingreso a ese reino de Dios que es amor, gozo, paz, justicia, todo lo que Dios es. Pero en el alma no podemos. En el espíritu sí. Entonces hay que trabajar el espíritu, hay que dejar que Dios vaya obrando. Y mira, casi a nadie le gusta escuchar esto, pero es la realidad. Cada problema que ha habido en tu vida, Ligia, y en la mía, y en la de la persona que nos está escuchando, han sido cosas que han ido formando bien o mal formando nuestro espíritu. El espíritu nace porque tenemos que nacer de nuevo. Y cuando nace el espíritu, es un espíritu que tiene que ir creciendo, tiene que ir siendo formado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, obviamente. Entonces, la relación íntima con Dios es sumamente importante. No podemos depender de lo que dicen los hombres, no podemos depender de lo que dice el mundo y muchísimo menos podemos depender de nuestra propia alma. Eso es bien delicado, porque muchas veces queremos hacer las cosas en el espíritu, pero dejamos que el alma sea la que está gobernando. Entonces, ¿cómo hacemos? La pregunta es, ¿cómo hacemos? No es difícil, pero la palabra clave sería rendir. Fíjate, Ani, que es bien interesante todo lo que nos has compartido, porque en realidad tú hablabas que habían cristianos muy almáticos, muy emocionales, muy carnales, y precisamente la gente, a causa de no tener información clara y específica de cada una de esas áreas, ha confundido. Pero ¿sabes una cosa? Vamos a un segmento muy importante. ¿Qué te parece si lo disfrutamos y regresamos en un instante? Magnífico. Hola a todas, bienvenidas al segmento Mujer Artista. Mi nombre es Susi y en este segmento vamos a hablar de técnicas para hacer Bible Journaling o ilustrar tu Biblia. Te voy a presentar diferentes materiales que te van a dar muchas opciones para que puedas comenzar a ilustrar tu Biblia. Puedes irlos probando y te invitamos a que encuentres cuál es tu favorito. Acompáñanos. No te asustes si ves alguno de mis diseños en la Biblia tapando los versículos o las escrituras. Estas son las 3 Biblias con las que yo trabajo y utilizo para leer otra Biblia. En la Biblia de lectura no hago ninguna ilustración y por eso me doy la libertad creativa de poder hacer en estas páginas conforme vaya haciendo el diseño.
Una de las formas para trabajar es hacer insertos, y esto es cuando tú estás utilizando una Biblia que no quieres ilustrar en ella. Con papel vegetal lo mides y lo cortas a la medida de la Biblia, realizas tu ilustración y luego solo la puedes pegar con un washi tape. De esta forma no estás nunca en contacto directo con tu Biblia. Otro de los materiales fáciles para utilizar son las servilletas decoradas. Estas no requieren que tengamos ninguna creatividad en especial, solo que las podamos cortar y que hagamos el diseño sobre la Biblia y lo pegamos con una goma especial. ¿Ves? Puede todavía verse la transparencia de las letras de la Biblia. Las acuarelas tienen un efecto muy lindo en nuestra Biblia. Solo debes de buscar unas con un pigmento bastante fuerte para lograr este efecto y algo como esto. Los washi tape o tape de papel también se pueden utilizar para las orillas o para crear un diseño como este. Simplemente colocas tu washi tape y con la ayuda de unos stickers de letras tienes lista una página muy rápido. Las páginas pueden ser también muy simples. Con crayones de madera y un lapicero negro, algunos stickers, puedes crear algo como esto. Uno de mis materiales favoritos son los gelatos. Estos crayones te permiten hacer fondos súper rápido y fácil, como este. Luego, con algunos recortes que tengas a la mano, puedes pegarlos y crear rápidamente una página de Bible Journaling. Y para detalles como algunas palabras, puedes utilizar algunos sellos de madera en tu Biblia. No te asustes de ver tantos materiales y de pensar que no sabes utilizarlos. En los siguientes segmentos te compartiremos cada uno de ellos. Recuerda siempre colocar un tab o clip para marcar tus páginas y poner la fecha para que siempre te recuerdes cuándo hiciste esta hoja. Te esperamos en los próximos segmentos de Mujer Artista. Nosotras las mujeres tenemos grandes capacidades. Tenemos la capacidad de crear y de realizar grandes obras de arte. Muchísimas gracias, Susi, por esos tips acerca de Mujer Artista. Síguenos en Facebook, en nuestra página Plena y Bendecida, y no olvides dejar tus comentarios. A continuación tengo el gusto de presentar el segmento de Mujer Sierva con la pastora Vivi Ventura. Bendiciones, ¿cómo están todas? Qué alegre estar nuevamente con ustedes este día. Este es un día de bendición, un día en el que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Mi nombre es Vivian Ventura, en el segmento Mujer Sierva. Soy de Ministerio Débora y la saludo con todo mi corazón esta mañana. Hoy vamos a hablar un tema muy diferente tal vez para algunas, y es el síndrome de la Mujer Maravilla. Es aquella que trata de hacerlo todo por sí sola, es autodemandante, es una persona que es perfeccionista, quiere hacer todo excelentemente, todo en el rol de su vida tiene que estar perfecto. Esta persona, ¿verdad? Tal vez tú te podrás imaginar, ¿verdad? Que todo el tiempo está afanada, está muchas veces frustrada porque no todo le sale a la perfección. Y en algunos casos, muchas de nosotros hemos sido así. Cuando nosotras estamos tratando de hacer todo perfecto, yo quiero decirle algo, no vamos a poder hacerlo. Porque nosotros no somos perfectos, nosotros somos humanos, ¿se recuerda? Somos de carne y hueso. Y entonces en algún momento no vamos a poder llevar esa carga que nosotras mismas nos estamos poniendo. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios nos ama no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que nosotros somos para Él? Nosotros somos sus hijas, somos la niña de sus ojos, somos su creación, somos sus amadas, y por eso Dios nos ama. Nosotros hacemos para Él y para todos los demás, ¿verdad?
lo que hacemos por amor a Dios le servimos, por amor a Dios servimos a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro alrededor. Así es de que el síndrome de la Mujer Maravilla, ¿verdad?, llega un momento en nuestra vida que nos comienza a cansar y a frustrar. Nosotras mismas, en vez de sentirnos realizadas y poder bendecir a otros, empezamos a hacer una carga para otros. Y la gente ya no va a querer estar junto a usted, ni va a querer estar junto a esta persona, ¿verdad?, que quiere todo perfecto y se siente autosuficiente y no pide ayuda para nada. Esto significa que ahí hay una cosa que nosotros necesitamos descubrir. Y yo creo que muchas veces es porque nuestro orgullo no nos permite ver, ¿verdad?, que nosotros realmente necesitamos primero depender de Dios totalmente y luego necesitamos depender de otras personas también. La Biblia dice que todo lo que hagamos, ¿verdad?, lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros estamos tratando de complacer a los hombres y de complacer a todas las personas alrededor de nosotros, entonces nosotros vamos a tratarnos a nosotros mismos con una medida que muchas veces es mucho más alta de la que nosotros podemos dar. Pero Dios no pide que nosotros estemos en esa posición. Él lo único que quiere es que nosotros hagamos las cosas por amor a Él. Y por amor a Él vamos a hacerlo lo mejor que nosotros podamos. No vamos a poder hacerlo perfectos porque, como le decía, ¿verdad?, nosotras no somos perfectas, solo Dios es perfecto. Pero sí podemos hacer todo lo mejor posible para hacerlo muy bien, para que podamos ser entonces esas mujeres fieles, esos siervos fieles que Dios está buscando. Hoy te recuerdo, ¿verdad?, de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él es el que siempre está contigo. Él es el que te ayuda a vencer cualquier situación y cualquier cosa que ahorita tú estés pasando. Recuérdate que en Él tienes tú la fortaleza. Busquemos a Dios, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, pero hagámoslo de la manera correcta. Amemos a Dios, amémonos a nosotras mismos y también amemos a aquellos que están alrededor de nosotros. Dios te bendiga, qué gusto haber compartido contigo esta palabra. Recuerda realmente que Dios está a tu lado y Él nunca, nunca va a dejarte sola. Espero poder tener la oportunidad de estar contigo en el siguiente segmento. Bendiciones. Gracias, querida Vivi, por ese segmento de Mujer Sierva que siempre edifica nuestros corazones. Y continuamos aquí con nuestra querida amiga Ana María Sea. Yo cariñosamente le digo Ani. Y si usted recién acaba de sintonizar el canal 27, le quiero contar que estamos hablando del tema Mi espíritu, mi responsabilidad. Y hablábamos cómo nosotras como mujeres y los hombres también que nos están viendo, cómo nosotros podemos permitir que nuestro espíritu hombre crezca cuando empezamos a rendir nuestra alma. Y hablábamos que habían diferentes tipos de cristianos. Fuera de cámaras también hablábamos, Ani, que hay personas que probablemente no han tenido un encuentro real y verdadero con el Señor. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Fíjate, Ligia, que es una de las cosas que el Señor ha puesto fuertemente en mi corazón. Donde quiera que me invitan a compartir la palabra, fíjate que lo primero que hago es decirle a las personas, revise el momento de su conversión. Regrese en el tiempo, al día, el momento en que usted le rindió su vida a Jesucristo, porque algo tiene que haber pasado. Si usted no lo recuerda, no pasó nada. Si algo no cambió en su vida, no pasó nada. Tiene que haber habido un cambio total. Miren, yo siempre lo veo como el nacimiento natural. Un bebé está en el vientre de su madre muy cómodo, alimentado por medio del cordón umbilical en un ambiente cálido, sin problemas, no escucha ruidos, un poquito nada más, no tiene nada que lo perturbe. Luego viene el proceso del nacimiento, que es un proceso, es un trauma, es doloroso para la madre y para el niño también, para el bebé. Pero al salir hay un cambio total en su vida.
al salir ya no depende del cordón umbilical de la madre, del alimento que le da la madre internamente, sino tiene que respirar, tiene que cambiar su estilo de vida, por ponerlo de alguna manera. Entonces, por eso yo siempre digo, revise el momento de su nacimiento espiritual. Tiene que haber habido un cambio. Tiene que haber habido un desacomodamiento. Estaba usted acomodado en el vientre de su madre cuando era bebé. Igual, estábamos acomodados al mundo, a una forma de vivir, a una forma de pensar. Nuestro espíritu estaba muerto, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, en ese momento del nuevo nacimiento tiene que haber habido un cambio. Tiene que haber habido. Aunque hablábamos en el segmento anterior que también cuando venimos al conocimiento, cuando nuestro espíritu que estaba muerto se vivifica por medio del Espíritu Santo, también tú hablabas de algo que me llamó mucho la atención. No estamos maduros. No hay madurez y que eso vamos a iniciar un proceso donde obviamente hubo algunos cambios, pero que tenemos que caminar y avanzar para que esta alma que es ingobernable pueda finalmente ser gobernada por el espíritu hombre. Siguiendo con el ejemplo que yo ponía hace un momentito, fíjate que el bebé nace, cambia su sistema de respiración, su forma de comer, tiene que cambiar cosas en su vida, iguales con nuestro espíritu. Nacemos de nuevo, pero necesitamos el alimento, que es la palabra de Dios. Necesitamos el amor que nos cubre, que nos cuida, que nos protege, que nos guía, que nos enseña, que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ahí empieza nuestro espíritu a crecer. Empieza como un bebé. Cuando llegamos a los pies de Cristo, yo no sé tú, Ligia, pero generalmente cuando uno llega a los pies de Cristo no sabe nada de nada. Nada. Y hay que aprender de todo, igual que un bebé. Entonces el espíritu tiene que ser entrenado para poder crecer. ¿Con qué se entrena el espíritu? Uno, en el espíritu, ¿qué es lo que hay? En el espíritu humano, ¿qué es lo que hay? La intuición, la comunión y la conciencia. La intuición es lo que me va a hacer que me acerque a Dios, que yo entienda a un Dios que no conocía. Empiezo a conocer a Dios. La comunión es esa relación que tenemos con Dios por medio de la cual el Espíritu Santo, Dios, nos va a ir guiando en lo que tenemos que cambiar, en lo que tenemos que dejar, en lo que tenemos que hacer crecer, porque hay virtudes, no solo cosas malas, también hay cosas buenas en nuestra vida. Y la conciencia, que es lo que nos va a marcar lo que es bueno y lo que es malo. Cuando el cristiano se maneja solo en el alma, es muy dado a dar por hecho que todo es bueno y que todo es permitido. Pero cuando llegamos al conocimiento de Dios y el espíritu se empieza a formar, nuestro espíritu humano, empezamos a sentir esa inclinación de parte de Dios, esto ya no lo puedes hacer. Como que algo dentro de nosotros nos dice, lo que acabas de hacer, lo que acabas de decir, no está bien. Esa es la conciencia. Entonces, si no conocemos que eso está en el espíritu, mira, a mí me llama tanto la atención y perdona por lo que voy a decir, pero es real. ¿Se han fijado que cuando hay algún problema dicen, es que deben ponerse la mano en la conciencia? Y uno siempre se pregunta, ¿y según ellos dónde queda la conciencia? Pero le cuento que la conciencia está en el espíritu humano. Y el espíritu humano del hombre no nacido de nuevo está muerto, no tiene conciencia. Por eso es que no distingue entre el bien y el mal. Pero nosotros estamos llamados, nosotros los cristianos, estamos llamados a hacer crecer el espíritu. ¿Por medio de qué? De la comunión con Dios y de la palabra de Dios, definitivamente. Y por eso le tenemos que decir a nuestra alma, como le decía David, bendice, alma mía. O sea, al final, esto se tiene que utilizar intención. O sea, tu alma, que es parte del espíritu, y tu espíritu, que es parte del alma, tiene que colaborar en eso, en decir, yo necesito, yo deseo, tiene que haber una intencionalidad. Y cuando eso no pasa es porque hay algo que de repente está bloqueando la situación. Definitivamente. Y ahí es donde tenemos que permitir. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Tú decías, ocupémonos de nuestro espíritu, ¿cierto? Tenemos que crecer. Tenemos que permitir que esa vocecita, a veces apacible y a veces no muy apacible de Dios, que quiere cambiar algo en nuestro corazón, nosotros podamos escucharla, que tengamos el oído atento. Mira, una de las cosas más fáciles y difíciles es aprender a escuchar a Dios.
porque estamos tan acostumbrados a oír tantas voces alrededor. Pero cuando nuestro espíritu se va afinando nuestro oído espiritual. Yo no sé si tú te acuerdas, Ligia, que te conté de una hermana. Es un ejemplo que a mí me ha servido de mucho en mi vida espiritual, en lo personal. Esta hermana le notificaron que se iba a quedar ciega cuando ella era joven todavía. Y entonces ella no esperó a quedarse ciega para empezar a tratar de educarse para no ser una persona que fuera totalmente inútil. Entonces ella acudió a alguien que le enseñó y empezó a ejercitar su sentido del oído para suplir el sentido de la vista. A mí me impresiona porque no esperó a quedarse ciega. Y mira, hay cristianos que de veras, hasta que tienen una gran tragedia en su vida, en ese momento, pero yo no entiendo, Dios, ¿qué pasó, Dios? Llegan a Dios con preguntas que tendrían que haber hecho tal vez desde el principio. Esta persona me contaba cómo le fueron entrenando su oído para moverse por el oído, ya no por la vista. Entonces, en lo espiritual, hay una porción muy linda en la palabra, si me permiten que la lea, dice en el libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ani, qué lindo versículo. Yo creo que tenemos muchas cosas que podemos decir en el siguiente segmento que no vas a creer que ya vamos a terminar. Nos queda un último segmento. Sé que esta va a ser la primera de muchas invitaciones, Ani, porque sé que hay muchas personas que necesitan oír esta parte madura. Regresamos en un momento y continuamos con este tema principal que se llama Mi espíritu, mi responsabilidad. Buenos días, mi nombre es Karen Meneses. Vamos a hablar de citología cervical o Papa Nicolau, que es un estudio que consiste en la detección temprana de cáncer de cervicouterino. Lo que se hace es, se toma una muestra de células cervicales y se envían al laboratorio. La detección temprana de un cáncer de cervix nos puede brindar una mayor probabilidad de cura en la paciente. Asimismo, puede detectarse algunas células que en un futuro pueden llegar a ser una lesión maligna, en quienes debemos de realizar la citología cervical en aquellas pacientes que han iniciado su vida sexual. Algunos factores de riesgo de cáncer de cervix pueden ser la presencia de una lesión precancerosa o células antes del cáncer en un Papa Nicolau previo, en pacientes que utilizan corticosteroides o pacientes inmunosupresas que utilizan quimioterapia, trasplantes de órganos o pacientes con infección por VIH o virus del papiloma humano. Este estudio no tiene ningún riesgo, no es doloroso y dura un par de minutos. Este estudio, como les decía, no tiene ningún tipo de riesgo, pero pueden haber, aunque es seguro, puede ser infalible y pueden haber algunos falsos negativos por algún tipo de error, como una toma de muestra inadecuada, una recolección de pequeñas células anormales o presencia de hemorragia o células inflamatorias que pueden bloquear las células anormales. ¿Cómo debes de prepararte para este estudio? No tener relaciones sexuales 48 a 72 horas antes del mismo, no utilizar medicamentos vaginales o duchas vaginales y no tener tu periodo menstrual. Si tu resultado de Papa Nicolau es anormal, es probable que el médico te mande a hacer otro tipo de estudios, por eso es importante que consultes. Gracias por habernos acompañado, te espero en una próxima. Gracias, doctora Karen Meneses, por los sabios consejos. Y tu mujer, no olvides siempre consultar a tu médico de cabecera y a tu ginecóloga. No olvides darle like a nuestra página Plena y Bendecida y dejarnos saber tus comentarios acerca de este programa. Y a continuación, consejos para las mamis y nuestros niños de preescolar con Mónica Rovira de MOPS Guatemala. Hola, buen día. Mi nombre es Mónica Rovira. Soy representante de MOPS Internacional para América Latina. Estamos en el segmento de Mamá Educa y hoy vamos a hablar de algo muy importante para las mamás. Nuestro tema será acerca de la estructura.
hoy en nuestro tema acerca de estructura vamos a hablar por qué esto es importante para nosotras como mamás. Si nos ponemos a pensar en cómo es el mundo, cómo Dios creó las cosas, hay un amanecer y hay un anochecer, hay un área donde hay agua en el planeta, hay un área donde hay tierra, hay lugares donde el clima es frío, otros en donde es caliente, hay cierto arreglo en el planeta Tierra, en el universo también. Y creo que es algo que Dios ha puesto para nuestro bienestar. Nosotros dormimos de noche, estamos despiertos en el día, hay ciertas horas para comer. Y en la manera que nosotras criamos a nuestros hijos necesitamos darles esa sensación de seguridad a través de lo que es la estructura. La estructura la vamos a ver en 3 elementos muy importantes. El primer elemento es la estructura física o cómo está nuestra casa. Yo sé que como mamás es imposible tener una casa impecable, pero en la medida de lo posible necesitamos tener ciertos espacios que los chicos conozcan, por ejemplo, dónde se guardan los trastos que ellos pueden usar o dónde se colocan los zapatos o dónde guardo el uniforme. Son esos espacios físicos que en la medida que ellos los conozcan y en la medida que estos espacios existan, ellos van a poder ser más independientes. Si un niño sabe dónde tiene que poner su suéter cuando llega del colegio, va a saber que llega, lo coloca ahí y en la mañana ese suéter va a estar ahí cuando se tenga que ir también en la mañana. Va a aprender a hacer esas cosas de una manera más autónoma si tenemos en nuestra casa cierta estructura básica. No tiene que ser algo supremamente organizado o minuciosamente detallado, pero sí tener ciertos lugares físicos que les permitan a ellos identificar dónde pueden jugar, dónde es permitido comer, dónde es permitido estar. Otro elemento muy importante de la estructura es lo que es la estructura de las reglas. La estructura de las reglas quiere decir que los chicos deben saber cuáles son las reglas básicas que hay en el hogar. Aquí no decimos mentiras, aquí nos respetamos mutuamente, aquí cada quien ordena su cuarto, aquí cada quien recoge sus cosas. Son reglas básicas que ellos necesitan conocer y que también el tener ese conocimiento, el saber qué es permitido y qué no es permitido, les va a dar seguridad en la toma de decisiones propias. Nuestro tercer elemento de la estructura es la estructura del tiempo. Para los niños a veces es muy difícil imaginarse 1 hora, media hora, 5 minutos, 10 minutos. Ellos tienen que aprender a entender el concepto del tiempo. A veces con canciones, a veces con rutinas o un programa de televisión le decimos cuando termine la canción o cuando termine tu programa, entonces hay un cambio de actividad. Hay ciertas herramientas visuales que son muy útiles y prácticas para que ellos puedan aprender a conocer esas rutinas o puedan aprender a manejar la estructura del tiempo. Tengo conmigo algunos ejemplos que quiero compartir. Este primer ejemplo lo uso con mi hija grande. Ella ya tiene 11 años y ella misma diseñó su tablero de actividades para por la tarde, colocó qué era lo que tenía que hacer y cada día de la semana ella marca lo que lleva haciendo en ese momento. También tengo este otro calendario que lo pueden usar las mamás y que podemos enseñarles a los hijos cómo planificar nuestro mes. Esto cuando los chicos ya están más grandes les permite a ellos incluso en el colegio colocar cuándo tienen sus exámenes. Yo sé que a veces en nuestra cultura es difícil tomar un calendario y planificar, pero si enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo y también a utilizar esas herramientas, serán cosas que les servirán en su futuro. Tengo aquí otro par de ejemplos. Calendario de refacciones y menús. Incluso podemos involucrarlos a ellos en la planificación. Hijo, ¿qué quieres refaccionar? ¿Qué te gustaría desayunar? Y empezar a llenar esa planificación de menús para la semana. Tengo acá un par más. Este es muy divertido. Planifiquemos la noche de juegos en familia. Yo sé que a veces uno quisiera que los juegos y la diversión vinieran de una manera espontánea, pero a veces en nuestras atoradas agendas necesitamos hacer tiempo para divertirnos en familia. Entonces podemos escoger una noche a la semana, colocarlo en un lugar visible y permitirles a ellos disfrutar también de ese. Este que tengo acá
es muy práctico cuando los chicos son pequeños. Se basa en pequeñas tarjetas de actividades que tienen que hacer cada día. Vestirse, leer la Biblia, por ejemplo, cuidar a las mascotas, desayunar. Y estos los podemos colocar en algunos colgadores para llaves o percheros y podemos permitirles a los chicos que los pasen de un punto a otro en la medida que terminan esta actividad. La estructura es algo maravilloso, algo que puede infundir seguridad en los chicos pequeños, que los puede ayudar a ser más autónomos. Es como sostener un jabón. Si lo aprieto demasiado duro, el jabón se sale. Y si lo aprieto muy suave, el jabón también se sale de la mano. Bien, si pensamos en nuestro cuerpo, la estructura, lo que le da la estructura al cuerpo es nuestro esqueleto. Los huesos están compuestos de colágeno y calcio. El calcio es un material firme y resistente, pero si nuestros huesos fueran solo de calcio, serían muy frágiles y quebradizos. El colágeno es blando, es como gelatinoso. Si nuestros huesos fueran solo de colágeno, se aguadarían completamente. Necesitamos tener ese equilibrio entre estructura y flexibilidad para que nuestros hijos puedan crecer seguros. Muchas gracias por escuchar este segmento para ustedes de Mamá Educa. Que Dios les bendiga. Siempre es un gusto escuchar consejos para esas mamis que tienen hijos de preescolar. Gracias, Mónica, por esa intervención tan maravillosa para las mamis del programa Plena y Bendecida. Y continuamos, estábamos hablando con Ani acerca de la importancia de que nosotros podamos hacer crecer nuestro espíritu, que nosotras somos, ¿qué tipo de cristianos somos? Y cómo esa parte del espíritu que se llama intuición, comunión y conciencia puede empezar a crecer si nosotros, para empezar, conocemos de qué está formado el espíritu, Ani. Es que ese es el punto, ¿verdad? El espíritu es el centro de nuestra vida. Realmente lo que somos seres espirituales. Totalmente. Somos seres espirituales, somos de otro planeta, digo yo, ¿verdad? Somos del planeta cielo. Somos ciudadanos de otro lado. Hay leyes que nos rigen diferentes a las leyes que vivimos. Entonces, si yo tengo que conocer las leyes de mi país para no transgredir las leyes de mi país, yo tengo que conocer las leyes del reino. Yo tengo que crecer en las leyes del reino. No puede ser que yo entre a un reino y no conozca cuáles son las leyes. ¿Y dónde voy a conocer las leyes? En la bendita palabra de Dios. En el libro de Proverbios nos habla de la vida diaria. Y en el libro de Proverbios, además del versículo que compartí anteriormente, dice en el capítulo 25, verso 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Entonces, miren, una ciudad derribada, cuando pensamos en una ciudad en los tiempos bíblicos, necesitaba ser rodeada de muros para protegerse. Y me llama la atención porque en nuestra amadísima nación de Guatemala, muchas personas que tienen negocios, para poder proteger sus negocios se tienen prácticamente que encerrar. Tienen que cerrarse para poder proteger lo que tienen dentro. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestro espíritu. Empecemos por ahí. Yo tengo que proteger mi espíritu de la contaminación del mundo. Porque la porción que leíamos al principio, o que tú citabas al principio, espíritu, alma y cuerpo, sean encontrados irreprensibles. Entonces, yo no puedo contar. ¿Se contamina el espíritu? Sí se contamina. Si yo permito que mi alma me gobierne, si yo permito que mi alma sea la que mande mis acciones o mi desenvolverme en el reino, porque mira, todo esto que Dios hace por nosotros no es para nuestro propio beneficio tan solo, aunque por supuesto lo es. Pero además de eso, es para proyectarnos hacia los demás. Sí, el Señor nos dio el mejor ejemplo, el Señor Jesús nos dio el mejor ejemplo. Él dijo que no había venido a ser servido, sino a servir. Entonces, nuestro oficio es servir a los hermanos, a las personas que están necesitadas de un buen consejo. Ahora, ¿voy a dar un consejo del alma o voy a dar un consejo del espíritu? Depende de mi relación, de mi comunión con Dios. Y hay algo bien importante, Ligia, que no quiero que se nos quede en el no citarlo. Es tan importante que conozcamos cuál es nuestro oficio en la tierra, para no ocupar lugares que no nos tocan,
para no hacer lo que no podemos hacer y sí hacer lo que sí podemos hacer. Para lo cual nuestro espíritu es lo que nos va a guiar cuando somos guiados por el Espíritu Santo, porque dice la palabra que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces es ahí donde tú vas a conocer tu llamamiento y yo voy a conocer el mío. Tengo una pregunta que hacerte, Ani. Si yo estoy sana en mi alma, como resultado voy a estar bastante alineada a mi espíritu, como consecuencia al espíritu hombre. Pero ¿y qué pasa si hay un llamado, hay un propósito, pero estoy lastimada? No hay libertad ni en mi alma ni en mi espíritu. Es que eso es básico. Tiene que haber libertad en el alma para que el espíritu pueda fluir. El espíritu, mi espíritu, el espíritu humano, pues no puede salir con toda libertad a hacer todo aquello que Dios tiene programado que haga si el alma está todavía trayendo cautivo al espíritu. El espíritu está dentro del ser humano, pero no puede salir porque el alma no le deja. Entonces, ¿qué pasa? Que personas van a vivir en emociones toda su vida y es muy triste. Pero hoy en día hay un cristianismo almático impresionante. Gente que solamente se mueve por las emociones, van al lugar de moda porque está de moda, se ponen lo que está de moda porque está de moda, hacen lo mismo que hace el mundo. Mira, a veces duele cuando uno llega a lugares y tú no puedes diferenciar a una persona cristiana de una persona del mundo. Y otra cosa bien importante, Ani, me pongo yo a pensar, y tú hablabas en el segmento anterior, cómo no hemos logrado agudizar nuestro oído y muchas veces también preferimos que otras personas nos hablen en nombre del Señor o que nos den una guianza cuando nosotros ya lo tenemos todo plasmado en la palabra, aunque se vale. Yo creo que Dios ha permitido que los 5 ministerios se desarrollen sobre esta tierra y en el reino. Sin embargo, yo me pongo a pensar, tenemos que trabajar arduamente en aprender a escuchar y saber cuando algo viene de parte de Dios. Definitivamente, y eso se consigue única y exclusivamente a través del Espíritu Santo que habla nuestro espíritu. Pero vuelta a lo mismo, tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo siempre va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre, nunca va a contradecir la palabra. Entonces hay personas que se mueven en el alma, que no escuchan al Espíritu Santo porque no quieren, porque no se ocupan, porque no se rinden. Entonces, para poder escuchar al Espíritu Santo, yo tengo que dejar a un lado mis propios planes, mis pensamientos, mis sueños, mis visiones, todo lo que es mío, para decir, Señor, no yo, sino tú. Lo que tú digas, Señor, a lo que tú quieras. Y yo sé que hay personas ahorita que nos están mirando y que están pensando, ¿pero cómo hago? Pues muy fácil. Dice la palabra en el libro de Hebreos que tenemos libre acceso al trono de la gracia. Como hijos de Dios podemos acercarnos a Dios con nuestra sencillez y llegar con Él y decirle, Señor, perdóname, pero no entiendo nada. ¿Qué hizo Nicodemo? Llegó con Jesús y le dijo, yo no entiendo eso de nacer de nuevo. ¿Y qué le dijo Jesús? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, ¿dónde va a estar nuestra victoria? En nuestra relación personal con Dios. Y creo que cuando empezamos a agudizar o a acercarnos más por medio de nuestro espíritu al Espíritu, Él va mostrando aquellas cosas que todavía no nos permiten avanzar, que están en el alma. Porque como tú decías, estábamos hablando fuera de cámaras también, es muy difícil separar el espíritu del alma. Pero al final tenemos que entender que si nosotros, tú lo dijiste muy claramente en el primer segmento, cuando nosotros morimos, entonces nuestra alma gobierna. Entonces esa alma que tenemos que identificar nuestras heridas, tenemos que hacerlas menguar para que Cristo se glorifique en nosotros. Ani, estamos por terminar este programa. Yo sé, mira, de verdad, total y cordialmente invitada para muchos programas más, porque sé que hay palabra del Señor en tu corazón. ¿Qué le podrías decir a esas mujeres? Tienes 3 minutos para poder decirles a las mujeres, de verdad, ¿qué hacer con tu experiencia, con todo lo que has vivido para mantener esa relación viva? Mira, Ligia, hay tanto que uno verdaderamente no puede darle una receta mágica a nadie.
es muy personal. Cada quien tiene una relación específica y diferente con Dios. Dios es el mismo para usted y para mí, que nos está viendo en esta mañana. Pero Dios nos trata de formas diferentes. Dios tiene un plan y un propósito para cada quien. Entonces, el punto está, y esto es algo que yo aprendí muchos años atrás, en descubrir en Dios cuál es mi propósito en la vida. ¿Para qué es que yo le sirvo? Entonces voy a orientar mi vida entera a cumplir el plan y el propósito de Dios. Y eso es lo que usted debe hacer en este día. No es difícil, puede. No es algo que no podamos alcanzar, se puede. Ahora, usted me preguntará, hermana Ana María, ¿y usted ya llegó? No, no he llegado. Todavía tengo luchas, todavía tengo situaciones, todavía tengo que rendir muchas cosas. Pero vamos caminando. La buena noticia es que Dios va tratando con nuestra vida con tanto amor. Con tanto amor, nunca nos acusa, nos convence. Si algo no está bien en mi vida, me lo hace ver, me lo hace sentir, pero no pone un dedo acusador, no me trata mal porque estoy haciendo algo mal, sino al contrario, me va guiando por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces hay esperanza para el pueblo de Dios. Y yo creo que tenemos la obligación, como mujeres, de ocuparnos de verdad, de hacer crecer este espíritu que Dios nos dio. ¿A través de qué? De nuestra comunión con el Espíritu Santo, a través de no solo la lectura. Mire, yo perdóneme, pero no creo en esa lectura rápida de que leamos en un año toda la Biblia. Mejor deje que el Espíritu Santo le vaya guiando a qué es lo que usted necesita leer, qué es lo que usted necesita profundizar y estudie la palabra. No se quede conforme, sino vaya más allá, camine un poquito más allá para poder tener ese libre acceso a la presencia de Dios. Muchísimas gracias, Ani. Gracias por tu tiempo, gracias por permitirnos la oportunidad de estar en este programa Plena y Bendecida. Y como ya todas sabemos, necesitamos acercarnos al Padre, al trono de su gracia. ¿Y cómo? De una manera humilde. Usted necesita ayuda de parte del Señor para empezar a hacer transformaciones en su vida. Sí se puede, como nos decía Ani. Así que muchas gracias, Ani. Nos vemos hasta el siguiente programa. Espero sintonicen, como todos los martes y todos los jueves a las 10 de la mañana, el programa Plena y Bendecida. Hasta pronto. Hasta pronto.